1955 fue decisivo para la historia argentina porque ese año hubo un golpe cívico-militar que puso fin al segundo gobierno de Juan Domingo Perón y abrió una era caracterizada por la proscripción del peronismo y por una vida política controlada de manera directa o indirecta por los militares. Para llegar a ese golpe, en el 55, hubo una larga serie de enfrentamientos previos. Para las Fuerzas Armadas estaba mal la política social que el peronismo llevaba adelante, mientras que para la Iglesia Católica el gobierno había invadido áreas en las cuales ella solía tener una fuerte influencia, como por ejemplo la educación. Para ese momento, las iglesias de todo el país se habían convertido en lugares de reunión y agitación antigubernamental. El 8 de junio de 1955, en Buenos Aires, hubo una gran procesión para celebrar Corpus Christi que fue desde la Catedral hasta el Congreso Nacional y que terminó con incidentes. Unos días más tarde, el 16 de junio, unos aviones militares que sobrevolaban el centro porteño atacaron súbitamente la Casa Rosada y sus alrededores con el fin de matar a Perón, y una de las primeras bombas que lanzaron cayó en Plaza de Mayo y mató a unas 50 personas, entre ellos varios escolares que estaban allí. Enseguida la CGT convocó a los obreros a defender al gobierno y los primeros que llegaron a su sede recibieron armas para pelear. Sin embargo, Perón, que estaba a salvo en el Ministerio de Guerra, llamó a la CGT y pidió que nadie fuera a la plaza para evitar una masacre. Finalmente, más tarde, los rebeldes se rindieron, pero antes causaron la muerte de unas 300 personas. En respuesta, esa noche, grupos peronistas incendiaron la catedral, la curia y 6 iglesias del centro porteño. Lejos de terminar, el conflicto recién está empezando. Para vencerlo, solamente necesitamos una Argentina unida. Necesitamos terminar con los traidores. Desde 1945, el peronismo fue asociado por sus adversarios al fascismo. La defensa de la comunidad organizada, como una forma de corporativismo, la intervención del Estado en la economía, la presentación del movimiento como una tercera posición, esto quería decir que no era ni democrático liberal, ni comunista, la identificación del movimiento con los valores nacionales, eran los elementos que la oposición usó para asociarlos. Sin embargo, fue en 1955, con la Revolución Libertadora, que se terminó por identificar a Perón y a su movimiento con el nazifascismo totalitario. Ese golpe había sido impulsado y apoyado por un heterogéneo grupo que lo que llamaba era a liberar la sociedad del peronismo. Este grupo estaba integrado por socialistas, comunistas, radicales, nacionalistas, católicos y conservadores. Y todos ellos, en lo que estaban de acuerdo, era que el peronismo había perseguido a la oposición, había atacado a los intereses y valores culturales de las clases más establecidas e impulsaba un estilo que era rebelde y que era contrario a las instituciones republicanas. Su diagnóstico consistía en que había que terminar, como fuera, con el fenómeno peronista. Este intento por desperonizar la sociedad resultó todo un fracaso. Tuvo como resultado una mayor polarización de esta misma sociedad en torno a esta división antagónica entre peronistas y antiperonistas. Una división que dejó su marca en la cultura política argentina. 1955 fue un año clave en la Guerra Fría en Europa. Se producía la reunificación de Alemania Occidental, que unía las 3 partes que después de la Segunda Guerra Mundial quedaron bajo control de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Es decir, este se transformaba en un estado independiente, separado de Alemania Oriental, bajo la órbita de Moscú. Ese mismo año la Unión Soviética logró lanzar la bomba de hidrógeno transportable, dando un paso clave en la carrera nuclear por lograr un desarrollo más avanzado que Estados Unidos. También en el 55 se produjo la famosa conferencia de Bandung, en Indonesia, que dio inicio al movimiento de los países no alineados, es decir, los países de Asia y de África, que planteaban una suerte de tercera vía de política de no alineamiento ni con Moscú ni con Washington. Ese año en Estados Unidos se produciría un hito fundamental en el movimiento por los derechos civiles. En diciembre de ese año, Rosa Parks, una afrodescendiente que viajaba en un ómnibus en Alabama, fue forzada por el conductor a pararse para ceder el asiento a un ciudadano blanco. Ella se negó y fue arrestada, lo cual llevó a los que luchaban por la igualdad de los derechos de los afrodescendientes a un boicot contra esta compañía de autobuses y un movimiento que tuvo alcance nacional y llevó a la figura de Martin Luther King al primer plano de la discusión política en todo el país.
A mediados de la década del 50, Christian Dior estaba en uno de los puntos más altos del desarrollo de su estilo. El estilo que él había inventado se denominó New Look, fue denominado así por la prensa londinense, y apareció en 1947, y en su momento significó en el ámbito de la moda el paso de una etapa de restricciones y privaciones a otra marcada por el lujo y la búsqueda de un nuevo modelo de elegancia y de feminidad. La silueta Dior era de hombros estrechos, cintura mínima y faldas muy amplias. Todo el look se completaba con los sombreros, los guantes y los zapatos adecuados. El grado de libertad alcanzado en la década anterior ahora quedaba restringido y de la mujer se esperaba que fuese un bello adorno de su marido. Esta fue quizás una de las grandes críticas que sufrió este estilo por parte de las feministas de esta época y parte de la revisión que hace del New Look la historia actual de la moda. En Argentina, 1955 fue el año en que en la televisión porteña apareció en el aire el ciclo El arte de la elegancia de Jean Cartier. Esta emisión, realizada en colaboración con su esposa María Fernanda Cartier, perduró durante 28 años en las pantallas locales y fue la encargada de la intensa difusión de las líneas europeas, sobre todo durante el resto de la década del 50 y durante los años 60. A mediados de 1951, Jaime Yankelevich, dueño de Radio Belgrano, viaja a Estados Unidos y trae con él todo lo necesario para montar un canal de televisión. La primera transmisión se realiza el 17 de octubre de ese año, desde la Plaza de Mayo. Allí, desde el balcón de la Casa Rosada, Eva Perón, ya gravemente enferma, pronuncia un emotivo discurso. Camarada, y voy a hablar para que no digan que no me dejan hablar. De esta manera se inaugura el Canal 7, que en realidad lleva como nombre LR3 Radio Belgrano TV. Desde el 4 de noviembre se transmite regularmente, aunque unas pocas horas al día. El 18 de ese mes se transmite el primer partido de fútbol, River 1, San Lorenzo 1. La prensa y las otras radios no prestan demasiada atención al nuevo medio, tal vez temiendo una pérdida de influencia. Por el momento no hay mucho que temer, ya que los televisores son apenas unos cientos. Eso sí, cada vez que el canal transmite, son muchos los que se agolpan frente a las pantallas. En 1952 aparecen los primeros teleteatros y en 1954 el primer noticiero. Ese mismo año se comienzan a fabricar los primeros televisores en el país. La marca era Copehart Argentina. En el 55, luego del golpe militar, el gobierno declara caduca todas las concesiones radiales y el canal pasa a estar controlado directamente por funcionarios estatales. 1955 fue un año fatídico para la historia argentina, pero un relevamiento de la vida musical nos muestra que en ese terreno al menos las cosas no fueron tan negativas. Por un lado, se estaban construyendo las bases de lo que poco más tarde se denominaría el boom del folclore. Por ejemplo, 5 hermosas zambas de Gustavo Cuchi Leguizamón, entre ellas la famosa Zamba del Pañuelo, con letra de Manuel Castilla, fueron escritas en 1955. En materia de música porteña, ese año Astor Piazzolla fundaba su Octeto Buenos Aires. Hasta ese momento, Astor había creado su música en el marco sonoro de la orquesta típica. Pero el viaje a París, donde estudió con la gran música y pedagoga Nadia Boulanger, así como su creciente interés por el jazz y la música contemporánea, lo animaron a probar, una vez de regreso en Buenos Aires, con un formato diferente. El Octeto Buenos Aires parecía una orquesta reducida, pero en realidad era otra cosa, algo completamente diferente en la historia del tango. Por ejemplo, el octeto introducía a la guitarra eléctrica como instrumento solista, a la vez que revisaba los criterios tradicionales de arreglo e instrumentación. Pasarían muchos años antes de que la aprobación llegara para Astor Piazzolla. Esa aprobación que suele concedérsele a los grandes rupturistas del arte solo cuando estos han ingresado al panteón. A la violencia le hemos de contestar con una violencia mayor. Después del bombardeo a Plaza de Mayo en junio de 1955, Perón quedó muy debilitado. La cúpula del ejército le impuso una política de conciliación que él abrazó inmediatamente, pero la oposición en ese momento no quería consenso y la tregua fracasó y empezaron a presionar para que cayera el gobierno. Entonces el presidente cambió radicalmente su posición e impulsó a las masas peronistas en contra de sus adversarios. El 31 de agosto dijo que iba a renunciar y la CGT convocó un acto para pedirle que no lo hiciera.
Esa noche, ante una multitud en Plaza de Mayo, el presidente pronunció un famoso discurso en el cual anunció que por cada peronista que cayera, caerían 5 opositores. Sin embargo, unos días más tarde, el 16 de septiembre, el general Leonardi dirigió un golpe de Estado que resultó exitoso y obligó a Perón a irse al exilio. Más tarde, el 23 de septiembre, mientras la CGT le pedía calma a los obreros, una gran multitud se volvió a reunir en Plaza de Mayo, pero esta vez para celebrar el triunfo del golpe, al que llamaron la Revolución Libertadora. Así, 1955 fue un año decisivo porque dio inicio a un largo periodo de 18 años de proscripción del peronismo. Es decir, que el movimiento mayoritario de la política argentina quedaba prohibido legalmente. Esto generó toda una serie de respuestas populares y de resistencias que eventualmente, después de unos años, llevarían a la espiral de violencia política de las décadas del 60 y del 70. Llegado el mes de noviembre de 1955, el sector más liberal y antiperonista del ejército desplaza a Eduardo Lonardi de la presidencia y designa en su lugar al general Pedro Eugenio Aramburu. Inmediatamente el nuevo gobierno inicia una política de persecución y proscripción del partido peronista que da a conocer como proceso de desperonización de la sociedad, en alusión al proceso de desnazificación llevado a cabo por los países aliados en Alemania tras la caída de Adolf Hitler. Esta política de desperonización incluye la disolución del partido peronista, la inhibición de todos sus miembros para ocupar cargos en la administración pública y la prohibición de exhibir sus símbolos partidarios y de mencionar públicamente los nombres de Perón y Evita. Por efecto de estas medidas, luego de 10 años de saturación de imágenes y discursos peronistas, en las calles argentinas está prohibido nombrar a Perón, y en los principales medios de comunicación se hace referencia a su figura como el tirano depuesto. No contento con prohibir la mención del nombre de Perón y disolver su partido, el gobierno de Aramburu decide embestir contra el último bastión de poder peronista. A pocos días de su asunción, el nuevo gobierno interviene en la CGT y proscribe a todos los dirigentes sindicales que hubieran ocupado cargos a partir de 1952. Al mismo tiempo, modifica el régimen de elecciones internas de los principales gremios, favoreciendo el control de los sindicatos por la dirigencia no peronista. Con los principales sindicatos descabezados y sus más importantes líderes presos o en el exilio, los sectores patronales acrecientan su poder dentro de las fábricas. Muchos empresarios aprovechan esta situación para no cumplir con los convenios colectivos de trabajo y aplican severos recortes a las conquistas laborales conseguidas durante el peronismo. Mientras tanto, en muchas fábricas se confeccionan listas negras que dejan a cientos de trabajadores en la calle. Corren malos tiempos para los obreros peronistas. El líder político al que ven como su gran benefactor está desterrado a miles de kilómetros y su regreso al país es por el momento imposible. Muchas conquistas sociales conseguidas con años de lucha y perseverancia empiezan a diluirse ante la mirada de un gobierno que con su indiferencia parece consentir los abusos patronales.
Al calor de la represión y el deterioro de las condiciones de trabajo, en el interior de las fábricas comienza a gestarse un movimiento obrero clandestino, que por el momento no tiene nombre, aunque sí tiene un fin muy concreto: la resistencia. La resistencia peronista comienza como un movimiento inorgánico que lleva a cabo sus acciones en los mismos lugares de trabajo. Estas acciones consisten en pequeñas maniobras individuales de sabotaje, como averiar una máquina, o formas de protesta colectiva, como detener el trabajo por un par de minutos y ponerse a silbar la marcha peronista. Muchos de los integrantes de los grupos de resistencia comienzan a formar comisiones internas dentro de las fábricas y a tejer alianzas con otros sectores del movimiento obrero, también proscriptos por el gobierno militar. Evita había muerto de cáncer en 1952. Su cuerpo fue embalsamado y depositado en la CGT. El 24 de noviembre de 1955 fue robado de allí por los militares que habían derrocado a Perón, y desde ese momento circularon infinitos rumores sobre su destino. Arrojado al río, incinerado, profanado, expatriado. Para dirigir el operativo de restitución, salió de las sombras el coronel Héctor Cabanillas, el mismo hombre que en 1957 había recibido la misión de ocultar el cadáver de Eva Perón. Al tomar posesión del Servicio de Informaciones, me encuentro que al lado de mi despacho, en un cuarto que estaba destinado a los armarios de distinta documentación, se encontraba el féretro con los restos de la señora María Duarte Perón. Fue una impresión bastante intensa, una emoción bastante violenta también, ver ese cadáver porque era prácticamente una muñeca, estaba intacto. Cabanillas también confirmó algunos de los rumores más siniestros sobre su antecesor en la Secretaría de Informaciones, el coronel Carlos Eugenio Muri Koenig. El coronel Muri Koenig había cometido algunas fallas muy graves, irresponsables y muy imprudentes, y hasta anticristianas, con respecto al cadáver, pero a partir de ese momento que tuvo el cadáver en sus manos, se enloqueció, y aparte con alcohol, tipo tomaba mucho y se enloquecía, y él decía que esa mujer era de él, que eso la parte. Ironía del destino. El vehículo que traía los restos de Evita llega a Puerta de Hierro a la misma hora de su muerte, 19 años antes. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón. Tratando de no llegar a las 8:25 en punto, se modificó un poco la hora para no ser a la misma hora en que ella había fallecido. En el diario de la casa quedó registrado así: la entrega de los restos de Evita fue exactamente a las 21:10 hora española. Entro yo, me presento a Perón, le informo de que traía el cadáver de Eva Perón, que a nombre del gobierno argentino se procedería a su devolución. ¿Sabía Perón que el hombre que le trajo el cuerpo era el mismo que lo había ocultado durante todos esos años? Sí, lo sabía. No hizo reclamos, pero lo dejó asentado. Se labró un acta que firmaron todos los presentes excepto Isabelita. Escribe el secretario en la agenda de ese día histórico. Los presentes fueron General Perón, Isabel de Perón, embajador argentino Rojas Silveira, Padre Ángelo, italiano, Coronel Cabanillas, el que escondió el cadáver durante 16 años, los dos padres mercedarios, Jorge Paladino y López Rega. Carlos Espadone, joven industrial amigo de Perón, llega a Madrid al día siguiente. Y compré 2 docenas de claveles rojos en una florería que encontré y llegué a Puerta de Hierro con los claveles. El cuerpo de Eva Perón estaba todavía en la caja de madera. Perón estaba muy mal, Isabel también. Él estaba muy triste, estaba mal. No era el Perón que yo conocía siempre, que después también fue. Bien, ahí donde estoy con Perón, ahí en ese living, en un costado estaba, arriba de una mesa, estaba el cajón, la caja, con Evita adentro, ¿no? Sacamos el cuerpo entre el jardinero, Perón y yo, bajamos la caja al piso y pusimos el cadáver de Eva Perón arriba de esa mesa.